Entonces digo, filosofía y política, digo, ¿por qué no llamarlo Gonzalo, que es un político, concejal, hombre que está en ejercicio, digamos, dentro del poder legislativo y al mismo tiempo filósofo? Porque yo pensaba que hay una especie de tensión que es parte del avance que hicimos en la nominación de este espacio, de esta entrevista, de esta charla con Gonzalo, que por ahí uno puede decir, sin ánimo de que esto sea una verdad revelada, ni mucho menos, pero como que la filosofía abreva en la idea de la pregunta, en la duda, digamos, no le incomoda la duda a la filosofía, en la interpelación de la idea de verdad. La filosofía uno puede decir que es fiel compañera de la incertidumbre. La filosofía se banca la incertidumbre. Y por otro lado, la política, me da la impresión, se construye desde la idea de certeza. Digo, uno no anda caminando un barrio con dudas. Uno anda caminando un barrio encontrándose con vecinos y articulando un puñado de certezas y de convicciones para decir por qué tal o cual candidato, o por qué yo, o por qué aquel es mejor para el escenario electoral que se viene, por ejemplo. Es decir, la política expresa convicciones de manera permanente, y al competir la política, al someterse al acto electoral y al pujarse con otras propuestas, tiene de por sí cierto rasgo excluyente. Hay uno que gana, los otros quedan afuera. Es como un partido de River Boca, una final. Hay uno que gana, uno que pierde. Alguien que compulsa un presupuesto en una cotización, hay uno que gana y otros que quedan afuera. Es decir, en alguna medida uno puede decir que la política es cierta dinámica que se sustancia en modos patriarcales, y la filosofía, desde esa base que defino de manera subjetiva y acotada, es a lo mejor más bien una cuestión matrística, que interpela la idea de patriarcal o la idea de la concentración del poder como tal. Digo, ¿cómo te llevas como filósofo con tu formación de base, que es la filosofía, con la política que tiende a esto otro que ensayo como caracterización posible, Gonzalo? Muy lindo para discutirlo. Yo creo que la filosofía no siempre ha servido para interpelar, cuestionar, criticar, erosionar, revolver y plantear dudas sobre lo establecido. Muchas veces la filosofía, en algunos casos históricos, ha servido para legitimar lo establecido. Uh-huh. ¿Qué quiero decir? Que los filósofos a lo largo de la historia han sido parte de procesos políticos, sociales y culturales, a veces siendo radicales dudadores y cuestionadores de ese proceso, otras veces buscando legitimar, defender, sostener ese proceso político. Es decir, no han estado ajenos al campo de la lucha política, para un lado o para el otro, sin decir si esto es correcto o incorrecto, acertado o acertado. Es decir, nunca han estado ajenos, siempre han sido parte del campo de la puja política. Pero creo que ambas se tocan en esto de, continuando con la filosofía como planteando la inquietud, o reflexionando, planteando la duda, porque la duda es reflexión, y se toca con la política esto de plantear certezas, porque ambos tienen una cuestión de ejercer liderazgos. Uno entiende que tanto en la filosofía como en la política la importancia se centra en esto de ejercer un estilo de liderazgo. Y es imposible ejercer un estilo de liderazgo sin una idea, sin un norte, sin un concepto, sin un proyecto. Uh-huh. Tanto la política como la filosofía creo que se tocan en ese nexo fuerte, casi sustantivo, que es el de decir hacia dónde vamos o hacia dónde podemos ir. Uh-huh. Y ese es un punto reflexivo de ambos. Porque por más que el político tenga que proyectarse y presentarse y mostrarse seguro de hacia dónde vamos, ha tenido un momento previo de elaboración, de construcción, y ahí se perfilan cómo ha construido, con quiénes, de qué forma, si es más, si se quiere, individualista o si es más comunitario, es decir, si apela a procesos de construcción colectiva, de qué forma lo hace. Es decir, son perfiles. Y en ese punto creo que la filosofía y la política se tocan y se nutren una a otra, y por eso creo que se potencian. Uh-huh. La política necesita de la filosofía y la filosofía creo que necesita también de la política para no ser algo que está por las nubes, uh-huh, para no ser algo que se queda en una especie de nube abstracta que no tiene asidero en la realidad. De ese toque yo siento el cotidiano de mi quehacer como concejal nutrido permanentemente.
Ajá. Cuando hablo de ciudad positiva, estoy hablando en realidad de una comunidad organizada, estoy hablando de construir a partir de un conjunto de acciones que no son dispersas, que no la pienso como dispersa, un proyecto de ciudad, un camino, una idea, un concepto, un hacia dónde vamos y por lo tanto un estilo de liderazgo. ¿Qué tengo yo para aportar a mi comunidad? ¿Qué tengo yo para traer que sirva para el crecimiento, el desarrollo armónico de los diferentes segmentos, sectores sociales, económicos, culturales que tiene la ciudad? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué podemos hacer? Esas son las preguntas que a diario me hago y no me quedo solamente en la cuestión de las preguntas, sino que a través de las acciones que realizo como funcionario público y ahora como precandidato a intendente, si se quiere, o como alguien que simplemente ha manifestado su intención, porque realmente me encantaría ser intendente de la ciudad. Si tuviera la posibilidad de tener las riendas de la intendencia, haría de esta ciudad una comunidad organizada. ¿Y qué significa eso? Una ciudad positiva. ¿Y qué significa eso? Bueno, muchísimas cosas, pero entre otras, reorganizar la estructura administrativa municipal, garantizar el acceso a la salud y a la vivienda digna por parte de sectores que hoy la están pasando muy mal, y sobre todo potenciar la generación de fuentes de trabajo. Creo que son tres pilares fundamentales. Tanto la filosofía como la política, digo, se tocan en esto, y necesitamos de más filosofía para nutrir a la política, para que la política no sea solamente imagen, fotografía y recorrido en redes, sino que también sea una construcción colectiva que la sostiene. Largaste la candidatura, hiciste explícito tu voluntad de poder, y si pensás eso asociado a, digo, hacer referencia a comunidad organizada, entiendo, entre otras, a la doctrina del peronismo, y al mismo tiempo, ¿a qué otra referencia de tu recorrido de estudioso de la filosofía podés vincular, digamos, este lanzamiento? ¿Qué libro, qué material, entre otras cosas, te proyectan a decir voy por la ciudad en términos de poder? Fundamentalmente ese. Después hay muchos complementos. Pero en términos de visión orgánica, en términos de visión de comunidad, de organización, de estructuración de fuerzas, de cómo sumar equipo, la idea fuerza es por ahí, es tratar de insistir en cómo organizar. Yo creo que Belville está muy desorganizado. O sea, tiene problemas de desorganización que son los que no han podido, los que han evitado, los que han impedido la solución de problemas estructurales de la ciudad. Después hay complementos de lectura. Hay complementos que he incorporado a partir de toda una formación en un diplomado en comunicación política que tiene que ver con cómo comunicar, porque la acción de hacer política viene de la mano con comunicar las acciones. Te dicen los que saben que una acción mal comunicada es una acción no hecha. Una acción mal comunicada es una acción mal hecha. Entonces es tan importante realizar la acción como comunicarla que la estás haciendo. Y eso implica tener una estrategia, tener una visión. Y este es otro de los aspectos fundamentales. No hay idea, no hay filosofía y no hay política sin liderazgo, pero tampoco sin visión estratégica. Y si no tenés visión estratégica, los problemas que vas acumulando sin solución se van haciendo cada vez más grandes. Este es el otro concepto importante, el de estrategia, y ese lo he incorporado a partir de la lectura de una formación, si se quiere, más reciente, que tiene que ver con la comunicación política y con autores que te ayudan a identificarse, a definir cuál es tu identidad y atreverte a mantenerla y a sostenerla con acciones a lo largo del tiempo. ¿Sí? Y es también una cuestión filosófica. Tener claro qué querés vos, qué sos vos y qué tenés para aportar a la comunidad, y mantenerte con eso, ser fiel a tus valores, comunicar esos valores y esa identidad permanentemente, de todas las formas. Entre las cosas que releía anoche tarde como para disparar el diálogo, pensaba en la idea de cooperación, que me parece que en alguna medida puede ser base fundante de tu idea de comunidad organizada o de cómo se reestructura una comunidad que está desorganizada para promover políticas de desarrollo y demás. Y digo, me acordaba de este libro que lo busqué y por suerte lo encontré, de Humberto Maturana, que se llama La democracia es una obra de arte. Y él dice, la democracia
no tiene justificación racional. Dice, la democracia es un deseo, un querer. ¿Y por qué se quiere? Dice, porque uno ha aprendido en la infancia a vivir y a sentirse bien en las relaciones de igualdad y no en las relaciones de sometimiento. Y quiero completar esa idea de Maturana con esto que dice, lo que estoy queriendo decir es lo siguiente, la democracia no está en la rotación, en la elección de representantes. Los sistemas electorales son artificios para la apropiación de las responsabilidades. La democracia, dice Maturana, está en una convivencia en la cual todos los ciudadanos tienen acceso a la cosa pública, y la cosa pública son los temas que interesan a todos los ciudadanos como coparticipantes de una convivencia en comunidad. Digo, uno abreva en esa idea de la democracia, que es una construcción, que es un deseo, que es un querer, que es un proceso, que es una cuestión diaria, pero al mismo tiempo la construcción de poder en el marco de lo político, en búsqueda de conseguir un cargo o una representación, es casi, a veces, muchas veces, la antítesis de eso. Sí. Es la fase agonal, es la política como puja, como instrumentalización muchas veces de la gente. A ver cuánta gente moves. Y moves muchas veces la antítesis de la convivencia, de la escucha, de el otro en un lugar de legítimo otro. ¿Cómo ves esto, digamos? Y también tiene que ver con cómo se ejerce ese poder una vez que se tiene, no solamente en la etapa de la puja hacia la competencia electoral por los cargos, sino también en cómo se ejerce una vez ya elegido y definido esos representantes, cómo se ejerce este poder y cómo se construye comunidad, de qué forma. Nuestra Carta Orgánica plantea espacios de participación ciudadana determinados, muy específicos, para que los vecinos puedan ejercer esas condiciones de igualdad y colaboren en la construcción de políticas públicas. El Consejo Asesor, el Consejo de la Mujer, el Consejo de la Juventud, que son instituciones o institutos paralelos y distintos del Consejo Deliberante del Ejecutivo Municipal. Lamentablemente, desde hace algunos años, ninguno de estos consejos funciona, de manera que los vecinos tenemos menos espacios de participación, o al menos lo que establece la Carta Orgánica, que no se ejerce, que no se abren esa posibilidad, esas condiciones de igualdad. Por eso digo que muchas veces la cuestión agonal no solamente se da o tiene que ver o se privilegia o se desarrolla en la etapa de la puja por los cargos electorales, sino que a veces el ejercicio de los liderazgos tiene que ver con un liderazgo a grandes rasgos que busca ampliar la participación y pretende nutrirse de la construcción colectiva, o liderazgos a veces que son, si se quiere, más individualistas o menos colectivistas en este sentido. Nuestra Carta Orgánica, digo, institucionalmente plantea formas de participación colectiva que a nosotros nos parece que son fundamentales para una comunidad organizada, porque ayudan a nutrir y a la construcción de políticas públicas, y creo que sería importantísimo retomarlas. ¿Vas en línea con pensar esto de... digamos, desde tu planteo, si es que te sigo, desde la idea de que habilitar el poder no es una cuestión fácil, indudablemente, en la matriz, al menos de la mayoría de las construcciones políticas? Digo, hoy que estén los consejos cerrados, es el desprecio por el otro, es la subestimación al otro en términos de actor de una ciudad que pueda aportar una mirada, una solución, una salida a un punto X, ¿no? Y es la construcción de un estilo de gobierno que no precisa de ese tipo de construcciones, de ese tipo de aportes, o que no entiende que sean sustantivos. Para nosotros sí. Nos parece que toda construcción, si no abreva en una cuestión de comunidad, de grupo de soporte, de apelación a una apertura para una participación ciudadana, y que esa participación, por supuesto, conducida, se transforme en una planificación hacia uno de los grandes errores que creo que venimos sobrellevando como comunidad. Entonces, la apertura de estos espacios sería fundamental, y por supuesto después conducir estos espacios a que se transformen en propuestas concretas y que esas propuestas se puedan ver reflejadas en políticas públicas, que sean seguidas, evaluadas, y que si no dan los resultados esperados puedan ser modificadas, porque no solamente es proponer, es ejecutar lo que se propone colectivamente y evaluar los resultados conseguidos, porque puede suceder que no se consiga lo que se espera. Pero el proceso va a ser enriquecedor y no vamos a estar sin estos espacios de apertura y participación ciudadana que me parecen fundamentales. Este es otro de los ejes
de un tipo o un perfil de liderazgo y de una idea de comunidad organizada de ciudad positiva. ¿Cuánta demanda crees que hay en el electorado de propuestas electorales con los rasgos que estás caracterizando? La verdad que no lo sé. Hace años esos consejos a veces funcionaron, a veces existieron más o menos, pero yo creo mucho que es importante cumplir con las instituciones tal como están creadas y legisladas en nuestra Carta Magna, que es la Carta Orgánica Municipal, inclusive la del Defensor del Pueblo, que es otra figura que se está discutiendo ahora, y que creo que esta sí tiene un poco más de demanda pública que a lo mejor la apertura de los consejos, del Consejo Asesor, del Consejo de la Mujer y del Consejo de la Juventud. Puede que algunas tengan más demanda pública que otras, pero más allá de la demanda, que exista pública o no, creo que es importante el ejercicio de un liderazgo que apele a la construcción de estos espacios, independientemente de si existan grupos o sectores que demanden su cumplimiento o no cumplimiento. Entonces, hacia allí creo que este eje de la participación tiene que ver muchísimo con articular la política con la filosofía, pero también con otras disciplinas, porque, estuvimos reunidos en el Consejo Deliberante con miembros del Colegio de Arquitectos de la ciudad de Belleville, muchos de ellos jóvenes, que habían realizado un proyecto para incorporar ciclovías en la ciudad. Y habían planteado la realización de un proyecto en diferentes etapas. En la primera etapa unos 7 kilómetros, si mal no recuerdo, de ciclovías. En la segunda eran 5 kilómetros más y en la siguiente, si mal no recuerdo, llegaba a 15 kilómetros en total, algo por el estilo, no recuerdo bien la cifra. Pero era un colegio profesional que estaba haciendo un aporte desde el punto de vista participativo, desde su especificidad como profesión, para el desarrollo de un proyecto de ciudad. Sí. Eso tiene que ver con un eje de participación y de ejercicio y de concreción de una idea que ellos tienen como profesionales de la arquitectura para el desarrollo de un aspecto muy puntual que tiene que ver con destrabar la cantidad de tráfico de automóviles que hay en la ciudad y traer además la solución de la ciclovía y del ejercicio para la salud que tiene el utilizar la bici en vez del auto. Entonces, generar esos espacios en los cuales estas instituciones, los colegios profesionales, por poner un ejemplo, puedan aportar soluciones orgánicamente y sean discutidas, me parece que es una de las formas y los instrumentos del ejercicio de un liderazgo democrático que permita que la ciudad salga adelante. Para poner un caso concreto, un ejemplo concreto. Y esto se discute, todavía no se sabe si va a avanzar, porque hay algunos proyectos en el Consejo que van en ese sentido, hay alguna voluntad del Ejecutivo, pero sería importante generar espacios en donde estas decisiones se tomen y que no dependan pura y exclusivamente de una persona o de un ejecutivo, que sean parte de una decisión colectiva que se lleve adelante entre las instituciones y por supuesto en la que el ejecutivo municipal me refiero, tenga un rol protagónico en la ejecución y en el control de la misma, pero que sea aceptada como una idea surgida de la comunidad. Bien, vamos cerrando. Una dimensión de análisis también que me parece que vale la pena tener en el plano de la reflexión política local es cuál es el lugar de la formación política en los procesos de participación política. ¿Cuál es el lugar de la formación? ¿Dónde está la formación? ¿Cómo la ves? En los hechos no la veo. O sea, me parece que ninguno de los partidos tradicionales, bueno, voy a hablar por el mío, por lo menos no se han abierto espacios de formación política de los locales desde hace tiempo. Se apela muchas veces y queda a mano de cada uno de los funcionarios públicos el tomar la decisión de continuar formándose e incorporando conocimiento. A mí me parece que es un elemento básico de todo funcionario público el incorporar nuevos contenidos y me parece que sería algo muy importante generar espacios de capacitación, no solamente en los partidos, sino también en la administración municipal. Me parece importantísimo avanzar en un espacio de formación para empleados municipales y creo que sería uno de los ejes fuertes a debatir en este proceso de modernización de la administración pública que vamos a empezar a debatir ahora. A mí me parece que el municipio tiene que empezar a potenciar la formación, los espacios de formación hacia adentro del municipio para desarrollar y mejorar la atención al público, por ejemplo, pero también incorporar nuevas habilidades a los empleados municipales, más con las exigencias de las ciudades modernas.
Para poner un caso, el tema de la seguridad. Estuvimos recientemente reunidos con vecinos de barrio Rubén Márquez, nos comentaron las vivencias personales fuertísimas que han tenido que atravesar por diferentes hechos de inseguridad en su vivienda, a veces con daños contra la propiedad, a veces daños contra su propia integridad física y psicológica. Entonces, estamos en presencia de una ciudad que ya no tiene el perfil de hace 15 años, que ya tiene una serie de problemáticas que ameritan otra formación y otras respuestas que tienen que ver con temas que a lo mejor antes no eran preocupación municipal, como el tema de la seguridad, se lo dejamos a la policía. Y hoy vemos que el tema de la seguridad ya no es solamente un problema de la policía, sino que tiene que ser abordado con políticas y acciones serias del municipio. Y si no incorporamos una formación y si no tomamos una serie de medidas del municipio seria, sostenible y sustentable a lo largo del tiempo en relación a la seguridad, el problema nos pasa por arriba, como nos está sucediendo. Entonces, es necesario readaptar algunas acciones, algunas características de la municipalidad y plantear soluciones a este tipo de problemas que antes a lo mejor no estaban en la agenda municipal. No se va a poder plantear soluciones si no hay un cambio hacia adentro. O sea, no podemos dar respuestas hacia afuera si nosotros como funcionarios no incorporamos alguna formación básica o algún área que se especialice en temas que tengan que ver con la seguridad comunitaria. ¿Me explico lo que estoy planteando? Sí, sí. Y eso es un desafío enorme, es un desafío que se viene, es un desafío que tenemos que ser plenamente conscientes de que lo tenemos que asumir como tal y que tenemos que generar respuestas. No alcanza con incorporar a una persona que sepa. No alcanza con 12 cámaras de seguridad en la ciudad. No alcanza con que la policía tenga 8 móviles y lo está haciendo. La policía, con todo su esfuerzo, con toda su buena predisposición, nos explica que divide la ciudad en 8 y que en cada sector de estos 8 hay un móvil patrullando de 11 de la noche a 7 de la mañana. Está perfecto. Es lo que pueden realizar con los recursos que disponen. No alcanza. No alcanza. No alcanza porque explicaron que la modalidad de robo ha cambiado a lo largo del tiempo, se viene de afuera. El tipo de robo de las personas que vienen de afuera es distinto al tipo de robo que hacen las personas que son de nuestra localidad. Entonces, evidentemente hay que potenciar, fortalecer las acciones que hacemos desde el municipio en materia de seguridad comunitaria, para poner un ejemplo, para poner otro ejemplo concreto. Y esto tiene que ver, al ir retomo, con una comunidad organizada. Si no hay visión estratégica, si no hay liderazgo que trate de abrir espacios de participación comunitaria, atienda a estas problemáticas y plantee soluciones y políticas que sean planificadas estratégicamente y que sean evaluadas a lo largo del tiempo, creo que la ciudad no va a salir adelante. O sea, me parece que el camino es ese. Bien. Che, Gonzalo, finalmente, alguna vez lo hablamos con Mati en su programa Hablemos de Política, a cierta hipótesis o cierta idea que va en línea con pensar el desarrollo de la ciudad, la comunidad organizada y en especial el desarrollo, la mejora en el buen vivir de los sectores populares, los barrios más vulnerables, si era posible, si es viable, si es pertinente que haya una propuesta con anclaje popular, justicialista, que no lleve en sus espacios referenciales y primordiales de poder a gente precisamente que sea de los barrios. Es decir, somos los sectores medios muchas veces interpretando y representando ideas que presuponemos son las demandas de los sectores populares, de los barrios, de la periferia, como nomina la gestión actual. ¿Es posible, digamos, una propuesta para las bases sin tener a gente de las bases en procesos de liderazgo o de conducción? No, por supuesto que no, es una contradicción. Lo que sucede es que el concepto de comunidad organizada implica que no se aspira a participaciones individuales, sino a participaciones grupales en diferentes colectivos, como por ejemplo los gremios, como por ejemplo sectores que se pueden nuclear a nivel de profesión, como sectores que se pueden nuclear en una institución como un centro vecinal, y también como sectores que se nutren o se organizan en familias. La familia como principio, como célula básica de la comunidad organizada, es, si se quiere, pensando familia en un concepto amplio, entendiendo que hay diferentes formas de agruparse, hay diferentes tipos de familia, no la familia a lo mejor tradicional que era heterosexual, sino ampliando la definición, ese sector, esta agrupación básica es la que hay que fortalecer y apuntalar.
para generar contención, para generar, cuando uno dice que la generación de empleo es el principal ordenador social, estamos diciendo que una familia, un padre, una madre sin trabajo, no puede mantener a esa familia. Y los chicos no tienen contención, no pueden desarrollarse, no pueden acceder a la escuela, tienen dificultades. Cuando decimos que la decisión fundamental es generar empleo, es apuntar a estos sectores, fortalecer la familia, garantizar que está el ordenador social principal, que es la generación de empleo, en desarrollo, y eso significa tener la decisión de involucrarlos. Eso como primera definición. Y después, por supuesto, abrir los procesos de participación, sí o sí tiene que ser con ellos. Sí o sí, y hay que generar esos espacios de participación, pero hoy no están. 3 cosas finales, tipo telegrama. ¿Qué escuchaste de la última recorrida barrial que hiciste en términos de demanda? Inseguridad, estado de las calles, malos olores, falta de trabajo. Empiezan hablando de los problemas locales, pero siempre terminamos conversando sobre las dificultades macroeconómicas. ¿Qué estás leyendo? Mucha antropología. Empecé a dar clase de nuevo en el profesorado del Bel y empecé a releer los clásicos de la antropología. Decime algo de Malenita, tu hija. Ingobernable. Tiene voluntad propia, decisión propia. Me está escuchando Barbie, así que le mando un saludo. No sé si me está escuchando Malenita. Y hay veces que me pregunto y se me llena la cabeza de preguntas sobre cómo voy a hacer para que, como padre, ella sepa defenderse, digamos. Atento a todos estos casos de violencia que estamos viendo, de este rebrote, creo yo, del machismo, producto de la organización de los colectivos de las mujeres. Y esto es algo esto es algo interesante para analizar. Hay una especie de rebrote del machismo que parece que quieren algunos sectores no irse, a partir de toda esta reorganización y organización del colectivo feminista. ¿Cómo voy a hacer para darle herramientas para que ella se sepa defender? Gracias, Gonzalo. Gonzalo Pedano, político y filósofo, o filósofo y político. Como vos quieras.